Ahora tenemos el módulo de anestesia para cirugía ambulatoria que lo coordina la doctora Ivana Prestes. Bueno, buenas tardes. Como saben, este módulo es de cirugía ambulatoria y nosotros podríamos pensar que se trata de una cirugía bastante nueva, de una modalidad de tratamiento quirúrgico y anestésico bastante nuevo, pero en realidad, como ahí ven, ya desde 1900 se realizaban cirugías ambulatorias. Este es un artículo de 1909 que se publicó en la British Medical Journal en 1909 y se hacían cirugías ambulatorias en niños y de todo tipo, cirugías mayores y cirugías más sencillas. Pero bueno, ahora vamos a dar paso a los oradores. En principio va a hablar la doctora Leticia Duarte, médica anestesióloga, profesora adjunta de la Unidad Académica de Anestesiología de la UDELAR, integrante de la Unidad Docente Asistencial de Analgesia y Anestesia Obstétrica del Centro Hospitalario Pereira Rosell, y ella nos va a hablar justamente, nos va a actualizar sobre cuáles son las indicaciones y contraindicaciones para la cirugía ambulatoria. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Bueno, vamos a hablar un poquito, para que funcione lo que es una unidad de cirugía ambulatoria, hay cosas fundamentales como es la selección de los pacientes. Entonces, como les decía, es fundamental hacer una correcta selección de nuestro paciente para garantizar el éxito de nuestra unidad, ¿sí? Y esta selección va a depender de varios factores, como el procedimiento quirúrgico, las características del paciente, las características del centro, los aspectos sociales de nuestro paciente y nuestra técnica anestésica. Entonces, hablemos un poquito de los criterios de selección, ¿sí? Indispensables para tener buenos resultados. Acá lo que tienen en español y en inglés es una guía de lo que vamos a estar viendo ahora para que lo vayamos siguiendo y si ustedes quieren ya les queda como un resumen de la charla que vamos a ver ahora. Entonces, como les decía, vamos a hacer una interacción entre el procedimiento, la anestesia, los factores sociales del paciente y el lugar en donde se va a realizar este procedimiento. Bien, entonces tenemos criterios médicos, criterios quirúrgicos y criterios sociales. De los quirúrgicos, globalmente, de lo que va a depender es de si la cirugía es sangrante o no. La duración del procedimiento es bastante discutido, pero es uno de los factores que también se puede tener en cuenta, si la cirugía es sangrante y del dolor postoperatorio de este procedimiento. De los sociales, esencialmente, es si el paciente tiene o no un acompañante responsable que vaya a estar con él las primeras 24 horas, que tenga un teléfono en el cual se lo pueda ubicar, que viva a una proximidad adecuada al centro en caso de requerir atención inmediata y que el paciente entienda y acepte ser parte del procedimiento, ¿sí? Y de los médicos en donde más nos vamos a enfocar, que creo que son los que más nos interesan a la hora de nosotros tener que seleccionar nuestro paciente para decirle que está apto o no para hacerse el procedimiento en esta modalidad. La edad no tiene un valor fijo, si bien se habla que a partir de los 80 años, o sea, los mayores de 80 años, aumentan los resultados adversos. Lo que hay que hacer es una valoración de este paciente, ¿sí? Hay personas de 60 años que se hace un test de fragilidad y son más frágiles y tienen peores resultados o respuestas al estrés quirúrgico que pacientes que capaz que tienen 82 años que con un test de fragilidad nos da que sí son aptos para la cirugía, son autoválidos y dependen, son buenos candidatos, ¿tá? Entonces un concepto grande es, la edad no es un valor, sino es una condición dada por las comorbilidades que tiene nuestro paciente. La obesidad. Los pacientes con un índice de masa corporal menor de 40%, con sus comorbilidades compensadas, no nos generan mayor problemática. Los pacientes con un índice de masa corporal mayor al 50% son considerados ASA 4, por lo tanto estarían excluidos en este programa. Y lo que tenemos en un gris entre el 40 y el 50%, estos pacientes tenemos que valorar bien sus comorbilidades y hacer una evaluación exhaustiva para aceptarlos en nuestro programa. Hay que valorar bien que sus comorbilidades estén compensadas, las características del procedimiento y el lugar donde se va a hacer para decidir si este paciente es candidato o no a esta modalidad de cirugía. En cuanto a la apnea obstructiva del sueño, se asocia mucho también a la obesidad
Y lo que tenemos es tenemos pacientes que no están diagnosticados, que la tienen y no están diagnosticados. Y además, los que la tienen y están diagnosticados, generalmente la mayoría no cumple su tratamiento y no usa los dispositivos. Y sabemos todos que esta patología nos va a dar hipoxemia, trastornos del sueño, genera un síndrome de apnea y hipopnea. Son todas características que nosotros para el postoperatorio no vamos a querer presentar, no vamos a querer que nuestro paciente tenga porque nos va a aumentar las complicaciones. Entonces hay que hacer una optimización de las comorbilidades que tengan los pacientes, hay que hacer un screening. Si bien no están indicadas las polisomnografías para la cirugía ambulatoria, sí hay que valorar bien el paciente que tiene, que es roncador, que les hacemos los cuestionarios y nos da que es roncador, que es obeso, que tiene presión arterial, y todos esos factores que nos hacen sospechar de la apnea obstructiva del sueño. Si hablo muy rápido me avisa. Bien, la enfermedad obstructiva crónica, la EPOC, estos pacientes, sabemos que esta enfermedad es un factor independiente de resultados adversos para las cirugías en general, ya sean ambulatorias o no ambulatorias, y estos pacientes suelen no ser candidatos si su enfermedad es grave. Y hablamos de su enfermedad grave, no hablamos de si es oxígeno dependiente o no, ¿sí? Si tenemos un paciente con un volumen expiratorio forzado gravemente disminuido, este paciente ya no es candidato para nosotros para una cirugía ambulatoria porque tenemos mayor probabilidad de tener complicaciones. Dentro de la esfera cardiovascular hay un montón de patologías cardiovasculares que vamos a valorar. Dentro de ellas, la hipertensión arterial. ¿Sí? Las cifras de hipertensión arterial por sí solas no son determinantes de que sea un candidato o no, pero sí una hipertensión maligna con una presión diastólica mayor a 110, ¿tá? O que presente daño de órgano blanco. Es la única condición que vamos a excluir el paciente para esta modalidad de cirugía. Las arteriopatías coronarias. Tenemos varios scores de riesgos, el índice de riesgo cardíaco revisado, los factores de riesgo mayores perioperatorios. Vamos a hacer la escala de todos estos factores de riesgo para valorar si nuestro candidato es su índice de riesgo es apto como para proceder con esta cirugía en esta modalidad. Los pacientes que han tenido un infarto agudo de miocardio, idealmente se espera más de 30 días para realizar el procedimiento y también depende del tipo de procedimiento que se vaya a realizar, si es candidato para una cirugía mayor, menor, una intervención invasiva o mínimamente invasiva. La insuficiencia cardíaca también es un factor de riesgo y de alta morbimortalidad. A los pacientes con insuficiencia cardíaca grave, descompensada, no van a ser candidatos para cirugía de modalidad ambulatoria, tampoco los pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca de reciente diagnóstico o que sean sintomáticos. De la fibrilación auricular, que es una patología bastante común en nuestro medio, en los pacientes, si esta es una fibrilación crónica y está optimizada, no tiene ninguna contraindicación para realizarse el procedimiento de cirugía ambulatoria. Lo que sí hay que tener en cuenta es, sabiendo en qué institución se va a realizar, si es una institución con un bloque integrado o es una institución solo de cirugía ambulatoria, la terapia puente con heparina, si requiere o no requiere en cuanto a la invasividad del procedimiento y el riesgo de sangrado. ¿Ah? Y la fibrilación auricular nueva o sintomática, esos pacientes no van a ser candidatos para este tipo de procedimiento. En cuanto a las valvulopatías leves o moderadas que sean asintomáticas también pueden ser candidatos. Si excluimos los pacientes con patología sintomática, ¿sí? Independientemente de asintomático queda excluido. Pero bueno. En cuanto a los dispositivos electrónicos cardíacos implantados, los desfibriladores, los marcapasos, todo esto tenemos que valorar bien por qué nuestro paciente tiene colocado este dispositivo, qué fue lo que llevó a que colocaran el dispositivo, qué tipo de dispositivo es, qué potencial tiene, dónde está ubicado, qué características tiene, ver si vamos a necesitar de un electrofisiólogo previo y posterior al procedimiento, qué zona es la que se va a operar, si interfiere o no interfiere con el
el dispositivo que tiene implantado, si es necesario que el electrofisiólogo desactive o active, o si por ejemplo es un procedimiento en un pie mínimamente invasivo que no va a interferir con el dispositivo, sí valorarlo, saber por qué lo tiene, qué características tiene, pero no vamos a actuar más sobre este punto. Y en cuanto a los stent con horarios, lo que nos va a importar es cuánto hace que tiene colocado el dispositivo y valorar el riesgo-beneficio de la interrupción de la terapia antiplaquetaria contra el riesgo de trombosis y el riesgo de sangrado postoperatorio, dependiendo del procedimiento quirúrgico que se vaya a realizar. En cuanto a la diabetes, generalmente coexiste con otras comorbilidades y lo que tenemos que hacer es una valoración integral de todas. No hay un umbral de una glicemia basal, ni hay un umbral de una glicemia glicosilada por el cual nosotros digamos este paciente no es candidato de cirugía ambulatoria por ser un diabético tipo 1 insulino requiriente o no. Lo que sí, el paciente diabético que tiene una descompensación, una cetoacidosis o un mal control, ahí ya no es candidato para nuestra cirugía ambulatoria. Y a su vez, esta modalidad de cirugía, la cirugía ambulatoria, genera beneficios en este tipo de pacientes en cuanto a que la interrupción de la ingesta va a ser mínima, la recuperación en su casa va a permitir que retome sus medicamentos habituales, su dieta habitual, vamos a tener un control más adecuado de la glicemia, disminuyendo el estrés, el paciente en su casa, y vamos a minimizar todos los cambios en el tratamiento que implica una internación con ajustes y otras eventualidades. En cuanto a la enfermedad renal en etapa terminal, o sea, los pacientes que están en diálisis, estos pacientes, como sabemos, tienen sus particularidades. Tenemos que considerarlo ya, que tenemos que tener en cuenta que vamos a tener un acceso periférico complejo, son pacientes generalmente multipuncionados, son pacientes que para la cirugía ambulatoria vamos a ser como permisivos en que se realice la diálisis el día anterior o el mismo día de la intervención. Sabemos que son pacientes que tienen anemia crónica, vamos a tolerar esa anemia crónica, con pacientes que van a tener el potasio aumentado, tenemos límites un poco más amplios que con los pacientes no renales, ¿tá? Y tenemos que tener esas pequeñas consideraciones en cuanto a esta población cuando les vamos a coordinar para un procedimiento ambulatorio. Hay varios procedimientos que se realiza a esta población de manera ambulatoria. En cuanto a la IT y el ACV, estos eventos los vamos a suspender nuestros pacientes 9 meses después o sea, los vamos a coordinar 9 meses después de estos eventos. No son candidatos entre el evento y los primeros 3 meses, dado que también se consideran ASA4. Y en cuanto a los pacientes con consumo de opioides, que es un mal que está siendo cada vez más frecuente, teniendo en cuenta que el consumo de opioides está dado por pacientes con dolor crónico que requieren de medicación para aliviar su dolor, sí se pueden operar en esta modalidad, pero tenemos que tener en cuenta su terapia con su médico tratante de dolor crónico, tenemos que tener en cuenta de tratar de evitar estos fármacos en el intraoperatorio, hacer una analgesia multimodal, y sí tener una comunicación bastante abierta con su terapeuta del dolor, priorizando también las técnicas regionales y locales. Y los pacientes con hipertermia maligna, enfermedad que es poco frecuente pero muy grave y mortal, teniendo en cuenta cuáles son los desencadenantes de esta enfermedad, como los agentes inhalatorios y la succinilcolina, si se realizan en un centro que sea una unidad integrada, un bloque quirúrgico, donde cuenten con el dantrolene en caso de eventual necesidad, y no utilizando ningún fármaco desencadenante, se pueden operar de manera ambulatoria. Rápido, en cuanto a los criterios del alta, o sea, nuestro paciente lo seleccionamos correctamente, se ingresó, se operó, cuando le doy el alta. El objetivo del alta y el éxito es que el paciente vuelva a su casa, a su domicilio, con las menores complicaciones quirúrgicas y anestésicas, de una manera segura, y que retome su vida diaria de la manera más rápida posible, ¿sí? Y esta alta la vamos a dividir en 3 fases. La primera etapa es la recuperación en la sala de recuperación posanestésica,
la cual vamos a valorar la recuperación de los reflejos fisiológicos vitales, la respiración, la saturación, la presión arterial, la movilidad y la conciencia. Teniendo todo esto, con el score de Alderete, una vez alcanzado la valoración mínima, le vamos a dar el alta a la sala de adaptación al medio. Esta sala de adaptación al medio es particular de la cirugía de anestesia ambulatoria. Es una sala intermedia entre la recuperación posanestésica y su domicilio. Es donde el paciente se va a recuperar, se va a preparar para volver a su casa, ¿sí? Según la escala de PAS modificada, es el score que vamos a tener en cuenta para ver si el paciente puede irse o no. Una vez que haya tenido por lo menos 1 hora de los signos estables, ¿sí? Que el paciente esté orientado, que se pueda vestir solo. Los líquidos por vía oral no son obligatorios y la micción depende del procedimiento quirúrgico que se haya realizado, tampoco son obligatorios, que sí estaban en el PAS anterior. En este ahora, dependiendo del procedimiento que se realizó, vamos a valorar si orina o no, y la ingesta oral no es obligatoria. Bien, vamos a ver que sea capaz de vestirse, de caminar sin ayuda, que el dolor sea controlable, tolerable, y todo esto siempre teniendo en cuenta que el paciente va a ir a su domicilio, que debe tener un adulto responsable que lo acompañe y que esté por lo menos las primeras 24 horas a cargo de nuestro paciente. Y la tercera fase va a ser ya en su domicilio, a las 24 horas, en la recuperación. Vamos a hacer una llamada telefónica que está estandarizada, que tiene también una puntuación. Según la puntuación que se le dé, es la conducta que va a tomar. Este tercer control es el que nos va a garantizar que nuestro paciente en el domicilio se readaptó a su vida cotidiana y está bien. Y de lo contrario, vamos a tener un control y vamos a hacer las indicaciones correspondientes para poder acompañar a nuestro paciente y que este proceso siga siendo seguro y mantener la calidad de todo este programa. Así que un repaso global de lo que hicimos: seleccionamos a nuestro paciente, lo evaluamos, vimos que es candidato, que cumple con los requisitos, se hizo la intervención para el alta, primero la recuperación posanestésica con el score de Alderete, valoramos la movilidad, la circulación, la respiración, la saturación de oxígeno y la conciencia. Una vez que tiene todo eso estable, pasa a la sala de adaptación al medio, donde se va a valorar los constantes vitales, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la actividad, las náuseas y los vómitos y el dolor y el sangrado quirúrgico. Una vez que todos esos signos están estables por al menos 1 hora, se va para su casa. En su casa se hace el control telefónico. Una vez que esto está todo bien, alrededor de a la semana hace el control con su cirujano tratante y de ahí es donde se le da la alta definitiva de la unidad. Y cortito, las claves fundamentales para que la unidad de cirugía ambulatoria funcione es preparar y optimizar nuestro paciente en el preoperatorio, hacer la correcta selección del paciente, optimizarlo, tenerlo óptimo para el momento en el que va a ingresar a realizarse el procedimiento. La técnica quirúrgica y la técnica anestésica tienen que minimizar los daños, ¿sí? Tenemos que seleccionar una anestesia adecuada, multimodal, ahorrando opioides y haciendo hincapié en la profilaxis del dolor y las náuseas y vómitos para que nuestro paciente tenga una recuperación adecuada. Y el objetivo va a ser minimizar el impacto de la cirugía en nuestro paciente. Por eso vamos a usar drogas de corta duración, el cirujano va a hacer un procedimiento mínimamente invasivo. Y otra cosa que es muy importante es el registro. Nosotros necesitamos registrar los resultados para poder hacer una valoración y poder ver cómo estamos, cómo está haciendo el proceso y qué aspectos debemos mejorar, cambiar para seguir en un proceso de mejora continua con toda esta unidad. Gracias. A la primera conferencia del doctor Jorge Rubio. El doctor Jorge Rubio es anestesiólogo cardiovascular y torácico, coordinador nacional de anestesia ambulatoria en la Sociedad Colombiana de Anestesia y Reanimación, miembro del Comité Internacional de la Sociedad Americana de Anestesia Ambulatoria, y en esta primera charla nos va a hablar del manejo perioperatorio de pacientes sometidos a esterectomía, videoasistida y cirugía de mama. Muchas gracias al comité organizador, principalmente a Ivana. Vamos a
compartir con ustedes una experiencia de nuestro centro quirúrgico ambulatorio. Cumplimos 15 años el 14 de abril del presente año. Como les dijo Ivana, yo trabajo en un centro quirúrgico ambulatorio independiente de una empresa de seguros. Esa empresa de seguros tiene acá negocio, se llama Sura, Seguros Sura. Entonces tenemos una unidad de 3 quirófanos y hacemos cirugías ambulatorias. Voy a compartir la experiencia del área de ginecología y posteriormente la de otorrino. En mi presentación quiero adicionar a mi familia, a Sandra, mi esposa, médica general, Tomás de 15 años y Amalia de 13 años. Ellos han sido un apoyo importante. Y todo este proceso, miren que Tomás tiene 15 años, entonces me han acompañado durante todo este proceso que me dediqué a la anestesia ambulatoria. No tengo conflictos de interés. Lo único es que mi empresa, siempre que hacemos una presentación, nos piden que sean en el formato de ellos. Esa es como la única consideración. Esa es la unidad quirúrgica. Eso tiene un servicio de consulta externa especializada, consulta externa de medicina general, odontología y ayudas diagnósticas y 3 quirófanos. Vamos a hablar de unos momentos pre, intra y postoperatorio, porque nosotros en Colombia, la Sociedad Colombiana de Anestesiología se referenció con el modelo británico. Los británicos tienen un modelo que se llama medicina perioperatoria. Ese concepto de medicina perioperatoria tiene inmerso el concepto ERAS. ERAS es parte de la medicina perioperatoria. Entonces nosotros nos referenciamos con University College of London y escribimos un modelo de cuidado perioperatorio integral centrado en el paciente para las instituciones de salud colombianas. Ese modelo tiene unas fases. Entonces hay una gestión estratégica, una gestión misional, que es como el componente técnico de la atención, y un apoyo a la gestión misional. Está dividido en la entrada del paciente al modelo cuando el cirujano y el paciente de manera concertada definen que el paciente va a realizarse un procedimiento quirúrgico. Después sigue la fase preoperatoria, que es donde se realizan todos los procesos alrededor, incluyendo la evaluación preanestésica. El intraoperatorio, que está basado en protocolos basados en la evidencia, y el postoperatorio, y posteriormente la salida. Nosotros extendemos el cuidado del paciente en las cirugías mayores porque hacemos colecistectomías laparoscópicas, histerectomías laparoscópicas, miomectomías laparoscópicas, cirugía general, hacemos hernias inguinales también laparoscópicas. Entonces extendemos el cuidado y el modelo tiene, como nos contaba la colega anterior, un seguimiento telefónico el primer día, y si el paciente recibió un bloqueo diferente a los de pared abdominal o torácica, o sea, de un nervio periférico, lo llamamos al segundo día, al 7º día y al mes. ¿Para qué? Para detectar una lesión nerviosa. Los pacientes de cirugía laparoscópica mayor, histerectomías, colecistectomías y miomectomías se llaman a la semana, al mes y a los 6 meses para hacer un seguimiento. El seguimiento de las colecistectomías y histerectomías, por ley en Colombia, debe ser así. Se debe hacer un seguimiento a los 30 días y a los 6 meses para detectar complicaciones. Entonces, cada fase está con unas entradas, unas herramientas, unas salidas, unos documentos y unos indicadores. No me voy a detener mucho en esto, pero puedo mandar el PDF, me acuerdas, Ivana, para mandar el PDF, porque esto da orden y ya está hecho todo el trabajo. Por ejemplo, miren, abajo están los indicadores, entonces ya uno sabe que el trabajo está hecho. Hay una cartilla para cómo implementar el modelo. La puerta de entrada al modelo es la consulta preanestésica. Los británicos, uno de nuestros asesores es Mike Maiten, que era el líder de University College of London, porque él se movió a Estados Unidos, ahora es como director científico de Edwards. Pero en esa universidad plantearon esa propuesta, entonces ellos dicen que hay que hacer una reingeniería, porque la consulta preanestésica no está hecha como para validar si se puede o no se puede, sino que hay que aprovechar. Entonces ellos tienen, por ejemplo, una clínica de anemia, una clínica para los pacientes que tienen falla renal crónica, todos los grupos de poblaciones especiales. Los llevan a lo que ellos llaman el paciente, las clínicas de alto riesgo.
y tienen una escuela quirúrgica, como lo podemos ver acá, creo que el señalador no va, pero ahí dice escuela quirúrgica, que es donde alfabetizan y educan los pacientes. Entonces todos los pacientes que van a ser sometidos a cirugía van a esa escuela quirúrgica. Nosotros hemos ido implementando poco a poco algo de alfabetización en los pacientes, pero nuestra principal falencia de nuestro modelo es la adecuada educación de los pacientes. Manejamos pacientes de una red cerrada, son pacientes que tienen un seguro privado de salud de la empresa que se llama Seguro Sura. Y esos pacientes tienen tendencia a ser un poco demandantes en el cuidado. Algunas consideraciones son, digamos que 25-30% tienen poca adherencia a los horarios, llegan tarde, un 10-15% como que no presta atención a las instrucciones y tenemos más o menos una cancelación de 5-7% porque no siguen las reglas de ayuno. Lo que les decía, la medicina perioperatoria es un modelo más integral que el ERAS. ERAS está inmerso en la medicina perioperatoria. Este es el protocolo que les puedo compartir y si tenemos tiempo lo miramos. Pero entonces nosotros escribimos una ruta clínica para cirugía mínimamente invasiva ambulatoria que incluye toda la cirugía laparoscópica mayor y tiene todas las fases. Sí, ahorita nos queda tiempo, lo miramos, pero está diseñado basado en la evidencia y por todas las fases. Habla del ayuno, habla de cómo se debe depilar el paciente, que es con máquinas especiales que no cortan la piel. Está todo, está el ayuno, está el paso a paso, la premedicación, la analgesia. Bueno, yo hice parte de un programa que montamos en Colombia que se llama Decisiones Acertadas para los Anestesiólogos. Eso es como el Choosing Wisely de todos los países de altos ingresos, los americanos, los canadienses, los del Reino Unido, los españoles, todos tienen Choosing Wisely. Nosotros le pusimos decisiones acertadas y definimos 5 cosas para no hacer en los pacientes. No permitir ayunos prolongados, líquidos claros 2 horas y sólidos 6 horas. Sí, nos adherimos a las guías europeas para no tener más discusión, que si eran grasas, que si no eran con grasas, que si alta contenido proteico, entonces definimos líquidos claros 2 horas y sólidos 6 horas. No solicitar exámenes de laboratorio rutinarios, listo, que aplica mucho para este tipo de cirugía ambulatoria. No administrar oxígeno suplementario en las técnicas regionales si la saturación está por arriba de 90%. No administrar glóbulos rojos empacados si un paciente tiene hemoglobina mayor de 7. Y no aplicar plasma fresco congelado en los pacientes que tienen alteración de las pruebas de coagulación. Ese es el QR de esas decisiones acertadas, los tenemos en nuestra página de la Sociedad Colombiana y está la justificación con las referencias de esas 5 decisiones que no hacer antes de una cirugía. Listo. Está en esa página que se llama Comunidad Académica SCARI. En los pacientes que van a ser sometidos a cirugía de histerectomía o de mama, evaluamos muy bien los factores de riesgo para dolor agudo severo y dolor crónico persistente, porque esas 2 poblaciones tienen riesgo de mayor dolor crónico persistente, como nos decían en la mañana, tanto las histerectomías como las cirugías de mama. Nosotros el año pasado realizamos 35 histerectomías vaginales asistidas por laparoscopia. Tuvimos un bajón porque en el año 2023 habíamos hecho 58 cirugías porque 2 de los cirujanos que manejaban alto volumen montaban una clínica propia, ¿sí? Un servicio ambulatorio. Entonces no fueron 2 de los cirujanos que manejaban más volumen y tuvimos como un periodo de 2 o 3 meses un problema con los generadores de energía de las pinzas bipolares que se utilizan para las histerectomías, entonces por eso bajó. Ninguna de las pacientes requirió hospitalización o tuvo reingreso. El 10% consultó al especialista antes de su revisión por dolor. Entonces, estas pacientes tienen riesgos de ¿qué? De dolor crónico y dolor agudo severo. ¿Por qué? Porque son sexo femenino, muchas son jóvenes, tienen factores psicosociales como ansiedad, depresión y el sitio quirúrgico tiene que ver con dolor crónico. Listo. Del dolor postoperatorio persistente es una epidemia silenciosa, nos hablaron mucho en la mañana de él. Hay que saber que hay pacientes que los riesgos son del paciente, de la cirugía y del periodo postoperatorio. Listo. Ahí están todos los factores, no nos vamos a detener mucho en eso. Pero el dolor agudo, 80% de los pacientes que se someten a cirugía no tienen un manejo adecuado del dolor, tienen un dolor moderado o severo.
El dolor es la causa del 38% de las readmisiones en Estados Unidos. Esta es una experiencia de un centro grande de Estados Unidos, de Texas. La reconsulta genera un costo adicional en promedio de cada paciente $1.800. Si presenta dolor crónico persistente, un paciente al año se puede gastar $43.000 adicionales al año, y 27% de los pacientes terminan con uso crónico de opioides. Como le decían esta mañana, es muy del sistema americano, ¿cierto? Ellos tienen unas condiciones especiales. ¿Cuál es el principal factor? Que es que a ellos, a una cirugía menor, le mandaban 5 días de oxicodona, un túnel del carpo, un dedo en gatillo. Los americanos, por la búsqueda del cero dolor, formulaban para cirugías menores opioides fuertes. Entonces, esa es como la explicación de por qué se presenta. Y los mayores de 65 tienen mayor riesgo de disfunciones cognitivas. El tema de cirugía ambulatoria en Colombia está muy desarrollado. Creo que aquí ustedes van en una buena evolución, en un paso a paso. Pues digamos que nosotros de pronto fuimos adaptadores tempranos y mayoría temprana en ese desarrollo de la cirugía ambulatoria. Cada vez hacemos más y más procedimientos. Tuvimos una experiencia con un colega americano que se llama Arnaldo Valedón, que trabaja en un grupo que ya están haciendo reemplazos articulares de cadera y rodillas ambulatorias. En nuestra institución no lo han planteado, pero los cirujanos se frenan un poco y dicen que una noche en el hospital, en nuestro sistema, que no es muy caro, da mucha seguridad. Entonces, sería como un área de expansión que se está buscando, pero verdaderamente creo que las justificaciones que dan los cirujanos son válidas en nuestro medio. La clave para poder hacer las cirugías de histerectomía y mama ambulatoria es un buen control del dolor. Tenemos diferentes grupos farmacológicos y la anestesia multimodal, hemos hablado mucho de ella, pero es una mezcla de tratar y prevenir el dolor por varias vías, por muchas vías, para buscar el sinergismo con dosis menores. Eso es la analgesia. Entonces, nosotros hacemos un manejo multimodal de acuerdo al tipo de las cirugías, hacemos una premedicación analgésica, les damos acetaminofén 1 gramo, y si pesa menos de 50 kilos le damos solo 500 miligramos a todos los pacientes, y a los niños les damos la dosis equivalente vía oral en jarabe. Y tenemos como unos grupos farmacológicos para hacer el manejo intraoperatorio. Hacemos generalmente anestesia general balanceada con flujos bajos con gas y remifentanil. Y en los pacientes que tienen indicación de TIVA, principalmente mujeres con 3 o más factores de riesgo, les hacemos TIVA. Y utilizamos todos los grupos farmacológicos. Ahí utilizamos dipirona o diclofenac o ketorolaco intravenoso. Utilizamos dexametasona como antiemético y como analgésico. Utilizamos opioides intraoperatorios remifentanil y otros opioides para rescate en el posoperatorio. De los bloqueadores de NMDA utilizamos ketamina, un bolo de entre 0,2 y 0,3 miligramos por kilo al inicio de la inducción. Los pacientes que reciben inhibidores del GABA crónicamente son a los únicos. Muchas guías de recuperación acelerada o ERAs recomiendan el uso de pregabalina. En cirugía intraabdominal, nosotros nunca le empezamos a un paciente que no recibe. Los pacientes que tienen alguna indicación de pregabalina, generalmente por un dolor crónico o por fibromialgia, que creo que hacen como una asociación de duloxetina-pregabalina ahora, a esos pacientes se los continuamos, pero a ningún paciente que no haya recibido pregabalina nunca les iniciamos. Entonces, nuestro protocolo, como les dice, baja en el riesgo. Hacemos la premedicación que les di. Estamos migrando con los cirujanos a ver si les damos un COX-2 en la fase de premedicación, que sería Celecoxib. Utilizamos el cóctel que les dije y dejamos los opioides dosis bajas. Y tenemos un servicio de dolor agudo posoperatorio con un sistema de salud en casa. Van médicos generales que saben manejar cuidados paliativos y dolor, y enfermeras a revisar los pacientes 2 veces al día. La empresa tiene unos carros, entonces van y visitan los pacientes. Entonces, premedicación con acetaminofén heterocoxib. En el posoperatorio utilizamos la escala de la OMS modificada y dejamos unas bombas elastoméricas
venosas para el posoperatorio que duran más o menos 54 a 60 horas. ¿Qué tienen esas bombas? Tienen un AINES, tienen un antiemético que generalmente es un dancetrón y tramadol 100 miligramos en la bomba que es de 250, o sea, solo 100 miligramos para 250 centímetros. Y eso pasa a 5 centímetros por hora. Listo. Son dosis bajitas, no da constipación. La dosis de tramadol es, porque esas 100 miligramos se reparten en 60 horas. O sea, es 1.3 miligramos por hora. Es una infusión continua con una bomba elastomérica. En las cirugías de mama utilizamos los bloqueos PEC1 y PEC2 o el cerrato de acuerdo a la ubicación de la cirugía, es como la modificación que hacemos. En las esterectomías siempre hacemos bloqueo TAP, ya les voy a hablar. Este es un reporte que hicimos en el Congreso Mundial de Anestesia Ambulatoria del año 2016, que era que a los pacientes de cirugía de mama les pusimos un PEC, hicimos un análisis del punto de vista del cirujano, del anestesiólogo y del paciente. El cirujano dijo, el paciente dijo, puedo hacer todas mis actividades normales. El punto de vista del cirujano, es increíble, es un sueño. Tuve que utilizar menos agentes analgésicos en el posoperatorio. Y nosotros nos parece una medida muy efectiva, muy simple y sin riesgo de neumotórax, porque el gol estándar previo era el bloqueo paravertebral, ¿cierto? Entonces se obvia el riesgo de neumotórax y se obtiene muy buena calidad de analgesia. El otro punto, creo que lo han tocado durante el Congreso, es las náuseas y vómito posoperatorio, porque es la otra causa de reconsulta. ¿Listo? Entonces hay unos factores de riesgo y cómo mitigarlo. Y lo que les decimos es que las mujeres que tienen 3 o más factores de riesgo, hacemos TIVA, como una estrategia para optimizar. Y en la recuperación es muy importante que de una manera global hablamos la calidad de la recuperación y la principal queja de la mayoría de pacientes es el escalofrío posoperatorio inmediato. Cosas y trucos específicos para las histerectomías vaginales asistidas por la laparoscopia. Les ponemos un TAP. Hay mucha controversia en el mundo. Sí, miren, todos son artículos. TAP, cuadrado lumbar 1, 2, 3, el TAP guiado por el laparoscopista. Nosotros llegamos a la conclusión que el TAP es muy operador dependiente y debe quedar en la ubicación precisa. Si el TAP no queda entre las dos fascias superiores del músculo abdominal transverso, no funciona. Y hicieron un trabajo unos cirujanos laparoscopistas que trabajan con nosotros y dicen que el efecto durante 4 o 6 horas máximo. Pero entonces nosotros, como dejamos las bombas elastoméricas, cuando pasa el efecto del bloqueo, ya hay niveles plasmáticos adecuados de los analgésicos intravenosos. Ojo con la posición, muy importante, piden Trendelenburg, hay veces forzado. Mucho ojo con la lesión de los nervios acá en los estribos, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Nosotros, la mayoría de cirujanos que tenemos se demoran entre 75 a 90 minutos, incluyendo el tiempo de anestesia, ¿sí? Cuentan las personas que les tocó el desarrollo de la esterectomía laparoscópica que se demoraban 150, 180 minutos. En nuestro centro, en Colombia, los laparoscopistas deben tener certificación. Entonces, un ginecólogo, después de acabar su especialidad, su primera especialidad, hace una segunda especialidad que se llama ginecología laparoscópica. Entonces, en mi centro trabajan personas que tienen esa formación. Entonces, eso nos da un tiempo, digo yo, muy bueno, 75 a 90, incluyendo el proceso de inducción y el proceso de extubación. Entonces, eso evita mucho lesiones nerviosas. El neumoperitoneo, la idea es limitar la presión a 12. Nosotros, hay cirujanos con los que trabajamos con 10 y con 12, porque eso es un factor directamente relacionado con el dolor en los hombros escapulares y atrás por el gas. Entonces, limitar la presión ayuda a que se presente menos. Mucho ojo cuando están haciendo la disección la colpotomía, cuando van a soltar el cuello, porque ahí hay un estímulo grande. Entonces, uno tiene un nivel de anestesia estable. Ojo, cuando vaya a empezar, que pide el hook con el que hace la colpotomía el cirujano, en ese momento hay que profundizar un poco la anestesia, porque los pacientes sienten eso. Y si uno no está atento, le toca ponerle relajante y ya faltan 15 minutos, 20 máximo. ¿Listo? Mucho ojo con la colpotomía para profundizar la anestesia. Las miomectomías, como hacen miomas grandes, generalmente les ponen en la base vasopresina. Diluyen, más o menos le ponen como unas ampollas de 20 hasta 10, hasta
100 y sacan 10, como 2 unidades de las 20, ¿sí? Pero hace bradicardia y hipertensión, para estar atento con eso también. Mucho ojo cuando utilizan el morcelador es como una cuchilla grande. El modelo de nosotros, el que está allá, este es como una pistola que es menos riesgosa, pero el otro es una cuchilla de 12 milímetros. Entonces, mucho ojo cuando van a morcelar, hay que tener buena relajación y estar pendiente porque puede haber un accidente grave con ese morcelador. Acá ustedes lo conocen, el doctor Mauricio Vasco diseñó una pirámide de la competencia clínica. Él le agregó el desenlace en la punta y la modificó de Miller y Bloom. Nosotros en nuestra empresa hacemos entrenamientos basados en simulación con todos los pasos que incluye la pirámide. Ha sido efectivo, nos ha mejorado. Tenemos unas listas de chequeo, por acá las tengo si las quieren conocer. Hicimos una revisión sistemática con David, que es un colombiano que está en Harvard, y con Mauricio también. Y entrenamos nuestros equipos en el manejo de listas de chequeo. Por ejemplo, en esterectomía podría haber toxicidad sistémica por anestésicos locales. Ojo, si tiene un trastorno del ritmo, una hipotensión persistente, porque como se enmascara, porque los pacientes están con anestesia general, están relajados. Entonces, la toxicidad sistémica va a debutar con síntomas cardiovasculares, trastornos del ritmo y hipotensión persistente. Listo. Entonces, eso nos ayuda a manejarla y también la hipotensión, bradicardia, se pueden presentar todos esos fenómenos. La idea es que esas listas de chequeo deben estar pegadas en cada máquina. Con Mauricio hicimos un trabajo de una publicación de simulación en salud para la evaluación y formación por competencias. La toxicidad sistémica, ojo, esta es la guía que promueve ASRA. Ojo con eso porque utilizamos dosis altas de anestésico local, generalmente 40 centímetros al 0,25. Entonces puede haber toxicidad sistémica enmascarada. Este es el detalle de la lista de chequeo. Y estos son los lípidos. Como nos dijeron en la mañana, nosotros tenemos un kit de lípidos. Y usamos las bombas elastoméricas. En el año 2022, de 4.281 cirugías, el 11.2 de los pacientes tuvieron bomba elastomérica, no solo en histerectomías, en todas. Y una reconsulta de 1.2, de las cuales solo un paciente, que es el 0.5, requirió intervención con un bolo de líquidos y con eso mejoró. Entonces, esto es para decirles que las bombas son seguras. No hemos podido hacer el análisis del año 2023, ya van 4 meses, pero un problema en el software. Entonces, sabemos que hubo menos cirugías, 3.676, y 11%, o sea, el porcentaje de bombas elastoméricas se mantiene, pero no hemos podido analizar las reconsultas porque el software del seguimiento de las bombas está malo. Mucho ojo con las complicaciones que puede haber secundarias al neumoperitoneo. Puede haber capnotoras, puede haber neumotórax, no muy frecuentes, pero otras cosas a considerar, puede haber sangrado. En el año la última conversión que tenemos de histerectomía a cirugía abierta fue en el año 2022. En el año 2023, 2024 no hubo conversión a técnica abierta, ni hubo un sangrado significativo en ninguno de los 2 años. Esa es la principal causa de hospitalización que hemos tenido, hospitalización no planeada. Cuando una esterectomía se convierte, así tengamos todo ese servicio de dolor, así tengamos ese análisis multimodal, siempre la hospitalizamos. Cuando se convierte a abierta, siempre las mandamos a hospitalizar. Los mensajes ya finales. Escoger muy bien los pacientes. La doctora que habló de los criterios de inclusión hizo una excelente revisión, incluyó todo. Nosotros no tomamos pacientes que tengan más de 40% de índice de masa. Nosotros definimos ese punto de corte después de revisar mucho. Es un poco caprichoso, pero definimos que no vamos a tomar ningún paciente que tenga índice de masa de más de 40. ¿Listo? Con una buena selección de pacientes, un buen manejo de analgesia durante todas las fases, un buen seguimiento, logramos muy buenos resultados y es una estrategia segura. Listo, 58 hicimos en el 2023, 35 hicimos en el 2023, 35 y el 22, 58. Y en esos 2 años no ha habido ninguna hospitalización y no ha habido reconsultas por dolor. Entonces quiere decir que con la analgesia multimodal, con una buena selección del paciente, logramos muy buenos resultados. Gracias. Las vamos a actualizar.
En esta hay 13. En la nueva edición de la lista de ciclo de Harvard, que las actualizaron el año pasado. Si se liberaron en octubre, ya son 18. Ya pedimos la autorización para traducirlas a español por el trabajo previo que habíamos hecho. ¿Alguien las quiere conocer? Aquí está. Bueno, como veo, todos me abandonaron, no tuve la suerte del doctor Castromán. Vamos a continuar con la presentación de la doctora Alejandra Hernández, quien tuvo la amabilidad de grabarnos su presentación y enviárnosla. Y ella nos da una charla de lo que es cirugía de rodilla y bloqueos regionales en cirugía ambulatoria. La doctora Alejandra Hernández es fellow de anestesia pediátrica del Boston Children's Hospital de Estados Unidos. Hola, buenas tardes. Yo soy Alejandra Hernández y antes que nada quería agradecer la oportunidad de poder participar en el Congreso de Anestesiología Uruguayo. Muchas gracias, Ivana, y a toda la coordinación por darme esta oportunidad. Y bueno, hoy lo que les voy a hablar un poco es sobre la cirugía de rodilla y bloqueos regionales en cirugía ambulatoria. Y como se podrán imaginar, algo de lo que hacemos nosotros lo voy a compartir. No tengo ningún conflicto de interés. Y antes de entrar específicamente en las diferentes alternativas que tenemos de anestesia regional para este tipo de cirugía, tenemos que, por supuesto, ponernos a pensar y recordar cuáles son los objetivos de la cirugía ambulatoria. Y para esto tenemos que recordar que los protocolos ERAS han revolucionado el manejo multidisciplinario de la cirugía ambulatoria. Las raíces de esta sociedad están basados en un grupo que se inició en Europa en el 2001, y este equipo se formó para desarrollar ideas que habían sido propuestas por el Dr. Keller al principio, que basaba en realidad el cuidado, el concepto de cuidados quirúrgicos en el desarrollo del cuidado perioperatorio para poder mejorar la recuperación del paciente. ¿Y de qué manera quería él hacerlo? Y cómo se implementa ahora es mediante la educación, la investigación y la evaluación de la práctica diaria que hacemos nosotros, ¿no? De la práctica basada en evidencia. Entonces, ¿en qué se basan estas estrategias? Se basa en realidad en una estructura multidisciplinaria con una intervención multimodal, y en la cual, si ustedes ven estos objetivos, nosotros como anestesiólogos tenemos un rol muy importante, porque nuestro manejo empieza está involucrado no solo en el preoperatorio, sino también en el intraoperatorio y en el posoperatorio. Y como ustedes pueden ver, nosotros con las diferentes técnicas analgésicas que podemos aplicar y nuestro manejo anestésico, tenemos un importante rol en cómo atenuar el estrés quirúrgico, manejo del dolor. El uso de técnicas regionales va a llevar a una movilización temprana. Y al tener una movilización temprana también mejora la recuperación posoperatoria y lleva a una nutrición enteral más rápida. ¿Qué es lo que se logra con todo esto? Una reducción de la morbilidad y una rápida recuperación. Entonces, cuando revisamos más de las 20 estrategias que forman parte de la aplicación de este proyecto ERAS, podemos ver cómo nosotros estamos involucrados en las 3 etapas del perioperatorio. Entonces, como pueden ver aquí, los objetivos y las estrategias no están basadas solo en la analgesia que podemos dar, sino que también van en el manejo anestésico en general que hacemos nosotros. Porque no solo es analgesia, sino también mantener una normovolemia, normotermia, ni que hablar que una buena analgesia va a llevar igual a una disminución de opiáceos y con esto una disminución también de las náuseas y vómitos en el posoperatorio. Y lo más importante es que también ayuda a una movilización más temprana y disminuye también los riesgos. Entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora de estos protocolos ERAS? Sabemos que disminuyen la morbilidad, disminuyen la estadía hospitalaria y la readmisión. Hay una reducción de los costos hospitalarios porque se disminuye el tiempo de recuperación
Y esto se asocia también a una mayor satisfacción del paciente y al personal de salud. Y ahora sí vamos a pasar a lo que es la cirugía de rodilla. Como yo vengo de un hospital pediátrico y de adultos jóvenes, les quiero compartir más o menos lo que es nuestra experiencia en este centro. Y la realidad es que no hay muchos estudios publicados sobre este tipo de manejo en la población pediátrica. Así que, como ustedes imaginarán, mucho de lo que nosotros hacemos en anestesia regional en pediatría es una extrapolación de los estudios que hay en adultos. De todas maneras, como ustedes saben, la rodilla es una articulación que se ve muy afectada, especialmente en los deportes juveniles. En esta diapositiva le muestro nada más una tabla donde se ven la mayoría de las lesiones más comunes en los jóvenes. Y como pueden ver, si bien cuando se presenta el paciente, ya sea el traumatólogo, el médico general o el pediatra, van a hacer una historia detallada del mecanismo de injuria, nosotros sabemos que la lesión de los ligamentos cruzados anterior y posterior, la lesión de los ligamentos laterales, medial y lateral, así como también una lesión de meniscos, ya sea por rotura o fisura, y la patela también, que puede tener una subluxación o dislocación, son de las patologías más comúnmente vistas en estos pacientes. Entonces, cuando nosotros vamos a elegir una técnica de anestesia regional para este tipo de procedimientos, es importante saber el abordaje quirúrgico y de dónde se va a hacer la toma de injerto para la cirugía, especialmente la reparación de los ligamentos, ya sea el cruzado anterior o el posterior. Entonces, como vemos en estas imágenes, como pueden ver, la mayoría de la instrumentación y de la toma de injerto ocurre en la cara anterior y media de la rodilla. Pero como podemos ver en la imagen ahí en el medio de la diapositiva, también puede haber un abordaje que ocurra a nivel posterior. Así que es importante tener una buena discusión con el cirujano para saber cuál va a ser el abordaje y poder así ajustar nuestra técnica. Para esto siempre es importante volver a los clásicos dermatomas, miotomas y osteotomas. Como podrán ver, perdón, en la parte media de la rodilla, la parte anterior y media, vemos cómo esa parte interna está principalmente inervada por el nervio femoral y más específicamente por una de las ramas terminales, que es el safeno. La parte lateral tiene una gran contribución del fémoro cutáneo lateral, pero también puede tener ya contribución del ciático por el peroneo lateral. La parte posterior de la rodilla, como podrán ver, es prácticamente todo ciático. Otro de los nervios que también da ramas a la rodilla es el nervio obturador, principalmente en la parte media, pero no tiene un rol tan importante. De todas maneras, siempre hay que ver que si nosotros queremos hacer una técnica anestésica única con bloqueos, tenemos que bloquear todos los nervios para poder lograr una buena anestesia. En estas imágenes son de un estudio cadavérico realizado por el equipo de Tran, en el cual disecan estos cadáveres y mapean las diferentes raíces nerviosas. Como pueden ver, la parte anterior y medial, está fundamentalmente dada por el nervio femoral. ¿Qué pasa con la cápsula posterior? Aquí vemos cómo claramente la cápsula posterior es predominantemente ciático y también tenemos raíces del nervio obturador. Entonces, luego de ver brevemente un poco de lo que es la inervación de la rodilla, podemos ver cómo hace muchos años atrás, en realidad lo que se buscaba para la cirugía de rodilla era poder lograr
un bloqueo femoral de forma eficiente. Entonces, este estudio que les nombro acá, que después lo vamos a ver un poco más en detalle, aparece ya a comparar el bloqueo del nervio femoral con la fascia ilíaca. Pero si se ponen a pensar, la fascia ilíaca en realidad es un bloqueo que también da bloqueo del nervio femoral, pero un poco más alejado. Y esto se hacía, en realidad esto surge porque el bloqueo del nervio femoral se había visto asociado con lesiones nerviosas. ¿Qué pasa? Luego aparece el bloqueo de la fascia ilíaca, pero a nivel suprainguinal. O sea que todavía un poco más alejado, y con este bloqueo supuestamente se bloquearían los tres nervios principales no principales, pero tres nervios del plexo lumbar, que serían el femorocutáneo lateral, femoral y en algunas oportunidades el obturador. Como vemos, siguen apareciendo otras ideas, pero ahora también asociando otros nervios para ver cómo podemos cubrir también la parte posterior de la rodilla. Pero ya se empieza a ver un movimiento hacia hacer un bloqueo más selectivo que no provoque tanto bloqueo motor para ver una recuperación del paciente, ¿no? Y aquí es donde aparece el canal del aductor. Y luego, en el 2011, en realidad, el bloqueo IPAC es descrito por el doctor Sinaí para poder bloquear el territorio que correspondería al nervio ciático, pero sin afectación motora distal. Así que, teniendo en cuenta y considerando los objetivos finales de la cirugía ambulatoria, siempre se empezó a ver una tendencia a hacer bloqueos que preservaban la función motora, para ayudar a una rápida recuperación, rápida ambulación y rápida adherencia a la fisioterapia. Como les dije al principio, los datos de la cirugía pediátrica en realidad son muy pocos y la mayoría de los trabajos que les voy a presentar aquí son en realidad estudios que se han hecho principalmente para reemplazo de rodilla. Estas imágenes muestran el clásico bloqueo del nervio femoral, como podemos ver ahí, lateral a la arteria, y después como, si nos movemos un poco más distal, vemos el bloqueo de del canal de los aductores, que en realidad, como vamos a ver más adelante, sabemos que si lo hacemos por arriba de la intersección entre el aductor largo y el sartorio, en realidad estaríamos realizando el bloqueo a nivel del triángulo femoral. Este trabajo es uno de los tantos que comparan la fascia ilíaca con el bloqueo femoral, y como podemos ver, este bloqueo es una alternativa para bloquear el nervio femoral, pero de forma más alejada. Con este bloqueo, con el de la fascia ilíaca, podemos ver que si lo hacemos por arriba de la fascia, por debajo de la fascia, perdón, por arriba de donde sale el nervio femerocutáneo lateral, tenemos altas chances de poder bloquear a los dos. Aquí les traigo un estudio realizado por nuestros colegas chilenos, y esto es un trabajo muy interesante, en el cual hacen una revisión de los diferentes bloqueos, de las diferentes combinaciones de bloqueos que se han utilizado para rodilla. Ellos incluyen aquí un total de 13 estudios randomizados controlados, y pueden ver cómo se hizo ya desde un principio un análisis de lo que sería el bloqueo del triángulo femoral versus el canal de los aductores. Y en realidad lo que veían era que la mayoría de los estudios publicados hasta ahora, cuando se refieren a un bloqueo del canal de los aductores, en realidad lo que están realizando es un bloqueo del triángulo femoral. Nosotros aquí en el hospital, y que en unas diapositivas que les voy a mostrar más adelante, seguimos llamando este bloqueo del canal de los aductores, pero en realidad, si hablamos más técnicamente,
es un bloqueo a nivel del triángulo femoral, lo que hacemos en la mayoría de los casos. Recientemente había un artículo que estuve leyendo que hablaba de eso y que lo voy a nombrar más adelante. Otra de las combinaciones que ellos estudian que presentan en este estudio es la comparación del triángulo femoral versus la infiltración periarticular. Y en realidad, ¿qué es lo que ellos encuentran en todo este estudio? Es que el bloqueo del triángulo femoral es superior a placebo y es superior a la infiltración periarticular para cirugía de reemplazo de rodilla. Después, cuando ellos analizan las adiciones de otros bloqueos, ven cómo el bloqueo del obturador, y el bloqueo IPAC también pueden ser buenas adiciones al bloqueo del canal de los aductores. Aquí les quería mostrar este estudio porque es un estudio multicéntrico randomizado en el cual se compara justamente el uso de catéteres a nivel del triángulo femoral y a nivel del canal del aductor. Ellos reclutan a 150 pacientes, los dividen en 2 grupos, a uno les ponen un catéter a nivel del triángulo femoral y a otro un catéter a nivel del canal del aductor propiamente dicho. ¿Qué es lo que ellos analizan en esto? En realidad analizan la analgesia, la movilización precoz y el uso de opiáceos. ¿Qué es lo que encuentran en este estudio? Estudian que en realidad no hay diferencia en el postoperatorio inmediato en cuanto a funcionalidad y movilidad en la analgesia y en el uso de opiáceos. Entonces, cualquiera de estas 2 técnicas es buena para la realización de este tipo de procedimiento. En las imágenes que tenemos aquí, en la imagen superior, esta imagen sería a nivel del triángulo femoral. Y este estudio está muy bueno porque las define clarísimo y se ven claros los límites del triángulo femoral. Así que arriba sería lo que nosotros comúnmente llamamos como el canal de los aductores, pero en realidad es el triángulo femoral. Después, si seguimos escaneando más hacia distal, vemos ahí cómo se muestra con esa flecha en la segunda imagen el ápice del triángulo femoral, donde se ve el sartorio, donde se une con el aductor largo. Si seguimos escaneando un poco más a distal, por lo menos 2 centímetros luego de eso, tenemos lo que es realmente el canal de los aductores. Brevemente, solamente les quería mostrar lo que es el bloqueo IPAC, y en la foto de arriba podemos ver cómo las raíces del nervio tibial que proviene del nervio ciático en realidad da todo ese plexo para la cara posterior de la rodilla. ¿Cómo realizamos este bloqueo? Y bueno, en realidad escaneamos con nuestro transductor hasta ver los cóndilos femorales y la arteria poplitea, y lo que hacemos es ingresar con nuestra aguja entre ese espacio, entre la arteria y los cóndilos, y este es un espacio, un bloqueo en el que tenemos que realizar volumen para poder lograr ese esparcimiento. Esto es nada más una imagen para mostrar los diferentes bloqueos que hemos nombrado hasta ahora. Y brevemente les quería contar lo que es nuestra experiencia. Este es un estudio que estamos haciendo ahora. Y lo que hicimos fue analizar nuestra experiencia en 8 años de qué tipos de bloqueos se han realizado para la cirugía de rodilla. Se incluyeron más de 5.000 procedimientos, se hicieron más de 6.000 bloqueos, y como pueden ver es una población joven la que nosotros manejamos con una edad media de 16 años, y la mayoría de las cirugías son en realidad por ligamentos cruzados, fractura de tubérculo o combinación o reparación de ligamentos. Lo que quiero destacar acá es que del total de los bloqueos, el 80% en realidad es un single shot y un 20% en realidad son catéteres. Cuando vamos a analizar los tipos de combinaciones, vemos que en el 80% de las situaciones casi usamos solamente un solo bloqueo y más o menos en el 20% del resto se combinan 2.
Cuando estuve viendo la data, en realidad la combinación que más comúnmente hacemos es el nervio femorocutáneo lateral con el aductor del canal de los aductores. Y esta otra gráfica, en realidad vamos a ver el número total de bloqueos. Como vemos ahí, el canal del aductor es el más comúnmente aplicado, seguido por el femorocutáneo lateral, femoral, y después ya entramos en la parte de fascia ilíaca, ciático anterior y popliteo. Pero en realidad, como ven, el canal de los aductores es el bloqueo que más se utiliza. No se utiliza como única técnica anestésica, es con el objetivo de realizar analgesia posoperatoria. Entonces, en conclusión, nuestro papel como anestesiólogos es fundamental en la recuperación de los pacientes, porque nosotros al lograr una buena analgesia disminuimos el estrés quirúrgico, disminuimos el consumo y requerimiento de opioides. Este manejo lleva una rápida ambulación y mucho más rápido trabajo con fisioterapia, por lo que es muy beneficioso para el paciente. El bloqueo del canal de los aductores, que en realidad es el triángulo femoral, ha demostrado que afecta mucho menos el músculo cuádriceps. Entonces yo diría que con toda la evaluación de los estudios que hemos visto, los resultados que tenemos con estos bloqueos son buenos. Así que habría que realizar el que ustedes se encuentren más comúnmente, más fácilmente a realizar en la práctica diaria. La adición de otros bloqueos ayuda a mejorar la analgesia y la ambulación precoz. Como les digo, es importante discutir con el cirujano cuál va a ser la incisión, qué parte de la rodilla va a estar involucrada. Así podemos también ajustar y elegir los bloqueos que sean más beneficiosos para el paciente. Considerar el bloqueo IPAC, por último, si tenemos que cubrir la cápsula posterior porque tiene menor afectación motora. Muchas gracias. Como siempre es un placer poder compartir con ustedes y ser parte de este emprendimiento. Espero que sigan disfrutando y la oportunidad de poder estar ahí aprendiendo y compartiendo con todos. Un abrazo a todos. Muchas gracias. La doctora Hernández, no le vamos a poder hacer preguntas acá. Cualquier duda que tengan me las hacen llegar a mí y yo se las respondo a través de ella. ¿Ah? Ahora va a continuar el doctor Rubio, que nos va a hablar del manejo preoperatorio de los pacientes sometidos a cirugía de otorrinolaringología. Continuamos con el manejo de los pacientes sometidos a cirugías de otorrinolaringología. No tengo conflictos de interés. Vamos a hablar de los momentos del modelo organizacional, el momento pre-intra postoperatorio y unas estrategias de bienestar institucional para el talento humano de mi organización. El mismo modelo de medicina perioperatoria centrado en el paciente, que les conté pues que nos referenciamos las mismas fases. Entonces, esta es como la justificación del modelo, esto es como la deontología y los conceptos en los que planteamos el cambio de ser anestesiólogos enfocados en el intraoperatorio a volver a expandir el modelo. Y hay una cartilla de implementación también. Tenemos un documento que habla de los componentes de todo el talento humano en salud, anestesiólogos, médicos generales, enfermeras y otros profesionales como son fisioterapeutas, nutricionistas, y este documento habla de las competencias en medicina preoperatoria que planteamos para fomentar un buen trabajo en equipo. Esta es como una estrategia institucional cuando en la empresa queremos cambiar algo. Siempre utilizamos este modelo de implementación de buenas prácticas clínicas que se basa en la mejor evidencia disponible y tiene un proceso que lo continuamos, es como una culebrita, la cola y la cabeza, llegar a la cabeza acá, que es hacer el ciclo continuo de PHBA con retroalimentación y reajustes al plan de implementación. Entonces, el modelo, estamos en esa fase, ¿sí? Ya hicimos la prueba piloto y que lo hicimos con la cirugía mínimamente invasiva y la idea es expandirlo a los otros niveles de atención.
esta es nuestra concepción como Unidad Quirúrgica Ambulatoria de Salud Sura en Medellín, de un protocolo de medicina perioperatoria con un talento humano experto, una atención humanizada centrada en los pacientes, una tecnología de punta, manejo multimodal del dolor, ya hemos hablado mucho de eso, pero es uno de los principios de nuestro modelo. Buscamos unos desenlaces óptimos y oportunidad de pertenencia en la selección de los pacientes. ¿Listo? Ya nos hablaron muy bien de los criterios de inclusión, pero yo voy a hacer un énfasis en esta población de otorrino y siempre con calidad y seguridad para que los pacientes obtengan buenos desenlaces. Les recomiendo esta guía, es la guía de recuperación intensificada para adultos de las sociedades españolas, la de cirugía, la de anestesia, la de nutrición, la de fisioterapia. Está el paso a paso de todo lo que se hace en una atención quirúrgica. Se me olvidó, tenía la tarea de poner el QR, pero se me olvidó, envió también el documento. Es muy completa y entonces parte de un manejo preoperatorio, esto es de ese documento, entonces hace unas fases y hace mucho énfasis en la anemia, ¿sí? Y en la valoración de la diabetes, porque ven esos dos factores de riesgo como de complicaciones, lo plantean así. Entonces, dicen que una glicosilada mayor de 7,5 para cirugías electivas, los pacientes tienen mayor riesgo de infección, entonces no deberían ser llevados a cirugía. Y proponen clínicas de anemia como cosas grandes pues en esa evaluación preoperatoria de esa ruta. Nosotros tenemos unos criterios muy parecidos a los que nos presentaban en la primera conferencia, en qué pacientes deben ir a un hospital para ser monitorizados posoperatoriamente. ¿Listo? Ese es el objetivo de nuestra consulta preanestésica, que un paciente de alto riesgo no se nos vaya a pasar porque es una hospitalización no planeada. Entonces, edades extremas nos hablaron muy bien, no hay un límite superior. Nosotros en nuestro centro tomamos desde los 8 meses y los 8 kilos pacientes ambulatorios. La mayoría de los pacientes que hacemos pediátricos de esa edad son de otorrino, principalmente cirugías de oídos o adenoides. Revisando la literatura y lo que ha salido últimamente, parece que en un centro ambulatorio no se deberían tomar pacientes menores de 1 año. ¿Listo? Estamos haciendo como el proceso de justificar, porque a la empresa no le va a gustar que diga de un momento a otro, digamos, no, subimos a 1 año el límite, pero parece que es más seguro para los pacientes. Y es muy dependiente como de la experiencia. Recomiendan que uno debería hacer para poder tomar niños menores de 1 año mínimo 200 casos. Y indudablemente, pues, en mi centro no me va a dar para eso. Y edades superiores se basa más la evaluación en comorbilidades, como nos dijeron, teniendo en cuenta que deberíamos evaluar siempre en los pacientes mayores de 65, dicen unos grupos, otros 70, la fragilidad. De las comorbilidades nos hablaron muy bien. Hay pacientes con secuelas COVID, entonces a todos los pacientes le hacemos oximetría en la consulta preanestésica. Si satura menor de 90 requiere una evaluación. ¿Listo? Eso fue posterior al COVID y hemos tenido 2 pacientes que fueron evaluados y tenían complicaciones graves pulmonares, quedaron con lesión crónica pulmonar secundaria al COVID. Entonces, hacemos una búsqueda activa de esos pacientes. Como les dije, no tomamos pacientes de más de 40 de índice de masa corporal. Eso es basado principalmente en los estudios que hizo el doctor Giri Joshi en el entorno ambulatorio. Él dice que para los americanos entre 40 y 50, como nos decían, pero nosotros evitamos tomar pacientes mayores de 40 porque en unas bases de datos de unos registros americanos, ese es el punto de corte en que puede haber más complicaciones. Los pacientes de apnea del sueño, ¿sí? Hacemos una evaluación con Stop Bank a los que no están identificados. Los que tienen 5 o 6 factores de riesgo, por el Stop Bank 5 o 6 puntos, los manejamos como si lo tuvieran. No lo cancelamos ni le mandamos a hacer el CPAP, todas esas cosas, porque eso sería una oportunidad no pertinente, pero los manejamos como si tuvieran apnea del sueño. ¿Listo? Y en otorrino específicamente tratamos de evitar el uso de opioides. Entonces hacemos técnicas ahorradoras de opioides. Porque, como nos lo dijeron, el uso de opioides en los pacientes con apnea trae más complicaciones. Ejemplo, si un paciente tiene una apnea severa y no tiene adherencia al CPAP, no lo hacemos ambulatorio. Lo mandamos a un centro que esté mínimo vigilado 1 noche. Estoy hablando de población adulta.
Los pacientes con stent ya nos dijeron, no tomamos ningún paciente que esté con terapia dual. O sea, todos los pacientes que tomamos en mi centro tienen que estar en monoterapia con ASA. ¿Listo? O si tiene alguna otra situación que no es ASA, sino que es otro de los antiagregantes, hacemos un análisis y pedimos de la poliomielitis interna en cardiología si están tomando clopidogrel. ¿Listo? Porque ese tiene más riesgo. Entonces, hacemos un staff multidisciplinario para definir. Pero los que están con ASA los tomamos. ¿Listo? No tomamos pacientes que tengan menos de un año de un stent, porque son cirugías selectivas. Si es una cirugía urgente, que nosotros hacemos algunas cirugías urgentes, no las hacemos en nuestro centro, si tiene menos de un año. O sea, nuestros límites para el stent es mínimo un año y que esté en terapia, en monoterapia antiagregante. Es muy raro que un paciente después de un año tenga terapia dual. Si tiene terapia dual es porque tiene modificadores y esos pacientes no los tomamos. Insuficiencia cardíaca, no tomamos ningún paciente con insuficiencia cardíaca si la fracción de eyección es menor del 40%. ¿Listo? Un punto de corte también de un registro. En la hipertensión lo tomamos como si fuera crisis hipertensiva, sistólica 180 y diastólica 110. ¿Listo? No tomamos ningún paciente. Así estén asintomáticos, así se hayan tomado el medicamento el mismo día, sobre todo por la variabilidad hemodinámica, porque un paciente de esos es muy susceptible a presentar hipotensiones intraoperatorias, entonces ese yoyo para arriba y para abajo genera muchos riesgos en estas poblaciones. Entonces, 180, 110 lo definimos. Lo de la glicemia ya se los dije, y les recomiendo este artículo que está en prensa. Es de la Sociedad Americana de Anestesia Ambulatoria para las cirugías de tonsilectomías, con o sin adenoidectomía, muy completo. Ellos hacen una estratificación del riesgo desde el punto de vista de un cuestionario que se llama ST-BAR, y los componentes son si ronca más del 50%, se evalúa una hora y si ronca más del 50%, también tiene riesgos. Si tiene algún esfuerzo o algún problema respiratorio, si para de respirar durante la noche, y si en la mañana siguiente el niño, esta es específica para población pediátrica, el niño no tuvo un sueño reparador. Hacen el uso del stop bank modificado, el roncador, el que tiene las amígdalas grandes, si tiene obstrucción o para la respiración durante la noche, stop. Y la P si tiene algún factor psicosocial, ¿sí? Alguna enfermedad psicológica o si tiene alguna alteración social en su entorno. Y el BANC, índice de masa, se define, como decía en pediatría, si está en el percentil 95 más, edad menor de 3 años, enfermedades neurológicas y otras enfermedades genéticas. Entonces el stop bank lo modifican. Muy poquitos pacientes llegan con estudio del sueño. Ellos dicen que si un paciente de estos tiene 3 factores de riesgo, se le debería hacer una prueba del sueño previo a la cirugía. No se cumple. Entonces, miren, si tiene 3 de esos 5 síntomas de esa escala, es más susceptible a complicaciones pulmonares, ¿sí? Y si tiene los 5, es 3 veces más frecuente si tiene 3. Y si tiene los 5 signos y síntomas, tiene 10 veces más de complicarse. Entonces, por ello ellos dicen que se le debería hacer una prueba. Esa prueba se considera de alto riesgo si tiene más de 10 periodos de apnea o hipopnea en una hora, o si la saturación en cualquier momento de la prueba baja por 80. Se consideran de alto riesgo. ¿Y para qué sirve eso? Para no hacer los ambulatorios. ¿Listo? Además, recomiendan 3 factores independientes de edad. Si un niño es menor de 3 años y va para cirugía de amígdalas con o sin adenoides, no se debería hacer ambulatorio. Debería ir a un sitio donde se monitorice mínimo una noche la saturación por problemas de depresión y apnea. Si cumple criterios de obesidad, que en la población pediátrica es estar en el percentil 95, y el stop bank modificado sirve para definir si se puede hacer ambulatorio o no. En el intraoperatorio hacen como un análisis que es mejor, si anestesia y la inducción, si es mejor inducción inhalatoria o inducción intravenosa. La conclusión grande es la técnica que mejor maneje cada anestesiólogo. Listo. No hay una evidencia que diga que a todos hay que deben hacer la intravenosa, no.
usted puede hacer la inhalatoria inicial y la coinducción con la venosa, listo. Entonces el balance es eso, listo. Entonces, ¿qué dice? No hay ventajas y con la que el anestesiólogo esté más familiarizado. Aquí queremos plantear algunos puntos de controversia. El ketorolaco se podría usar como analgésico perioperatorio a dosis de 0.5 miligramos por kilo, no más. Unos trabajos muestran que aumentó el sangrado, otros que no. Entonces toma la decisión que si usted va a usar ketorolaco, que lo puede usar máximo 0.5 miligramos por kilo hasta 30 kilos. ¿Listo? Indudablemente, la dexmetomidina, nos hablaron mucho en la mañana de ella, es una buena opción, da analgesia, da sedación. Entonces se podría utilizar 1 miligramo por kilo. Puede retardar un poco la recuperación. ¿Sí? Dice que más o menos 30 a 45 minutos se puede alargar, pero se hace la balanza de riesgos y beneficios y parece ser una buena opción para evitar los opioides, ¿cierto? Las técnicas generalmente hay una controversia si se hacen ahorradores de opioides o libres de opioides. ¿Cuál es la recomendación grande? Utilizar fentanil intraoperatorio en la población pediátrica 1 a 2 miligramos por kilo y no utilizar opioides postoperatorios. Si los va a utilizar en el intraoperatorio y fentanil. ¿Listo? Mucho cuidado, que ya nos lo dijeron, con la codeína, porque hay asociación acetaminofén-codeína. La codeína en los que son acetiladores rápidos pueden llevar a metabolitos de la morfina y producir depresión respiratoria. Entonces se debe evitar la codeína y el tramadol en la población pediátrica. La extubación, otra controversia, despierto o dormido. Entonces, la conclusión grande es hasta los 14 años, ponen ese límite, me pareció llamativo, se benefician de extubación profunda. Y la extubación profunda se debe acompañar de la posición del paciente en el cúbito lateral izquierdo. Si usted lo extuba profundo y lo deja en decúbito supino, el riesgo es el mismo que si lo hubiera extubado despierto. ¿Listo? Entonces lo extuba profundo y lo dejan de cúbito lateral. Parece ser más efectivo en los pacientes menores de 14 kilos. Esos son como 8 años, 2 años, ¿cierto? Más o menos, 2 por 2, 4, 8, 2, 3, hasta los 3 años. Porque acuerden que menores de 3 años no tomamos. ¿Listo? Cuidados en recuperación posoperatoria. Mucho ojo lo que les dije con la codeína, no se le debe ordenar a la población pediátrica y recomiendan en esa guía que se utilice la asociación acetaminofén y ibuprofeno, que funciona muy bien, que es muy efectivo y que se logra buen control del dolor. Un punto específico en cirugías de senos paranasales. Hay controversia si utilizar TIVA produce mejor campo quirúrgico que hacer una balanceada con opioides y gases a flujos bajos. La evidencia demuestra que no hay ventajas. Nuevamente, en nuestro centro hacemos TIVA en los pacientes que tienen factores de riesgo de náusea y vómito postoperatoria. La conclusión es que no es mejor una técnica que la otra, como lo dice Cochrane. El taponamiento, ¿por qué les traigo como ese punto específico? Resulta que acontece que si viene un paciente con apnea del sueño que trae CPAP, no podría utilizar el CPAP, ¿cierto? Porque el CPAP necesita la boca y la nariz permeables. Entonces, los otorrinos de mi centro recomiendan y también dicen, así no tenga taponamiento, si usted les pone el CPAP, puede producir un trauma en esa mucosa que fue operada. Entonces, recomiendan mínimo 7 días sin el uso del CPAP. Algunos se suben a 10 días, entre 7 y 10 días sin el uso del CPAP. Entonces, hay que tener esa consideración para el manejo postoperatorio de esos pacientes, porque ¿qué nos pasó muchas veces? Nunca les dijimos. Entonces, los pacientes llegaban donde el otorrino y le decían, doctor, esa máquina pitó todo y ellos taponados los 3 primeros días con los tapones, y doctor, no puedo dormir, llevo 3 días sin dormir porque me ponía el CPAP y eso pitaba y pitaba, y como me dijeron que no me lo podía quitar, entonces eso fue un aprendizaje. Lo que ya les dije de la extubación dispersa, aquí quiero traer una consideración. En el año 2023 hicimos 4.436 cirugías, tuvimos 14 eventos adversos en general, no solo anestesia. Y en anestesia tuvimos 4 que nos dan una incidencia de 0.11. Anestesia fue el 29, infección por la atención en salud 29, el 14
relacionadas al procedimiento, una reintervención y otra reintervención el 7. No, fue una osteomelitis. Ese 14 fue un evento de una infección tipo osteomelitis. El otro 7, una caída de un paciente en recuperación. Lo sacaron al vestir y el paciente cayó. Estaba sentado y se chorreó y se cayó porque al parecer le dio como un presíncope. Y canceladas de la cirugía 7% y reacciones medicamentosas. De anestesia las 4 que tuvimos, ¿por qué las traigo? Porque tuvimos 2 edemas pulmonar por presión negativa, una cirugía de septoturbinoplastia y un broncoespasmo, también una cirugía de otorrino y un trauma dental. ¿Listo? Entonces, 2 edemas pulmonares, un broncoespasmo y un trauma dental. El edema pulmonar por presión negativa está relacionado a la anestesia general. Todos sabemos que es en el momento de la extubación. Miren allá, está reportado después de septoplasma un caso clínico. Y lo otro es que también se relaciona con la apnea del sueño. ¿Listo? La obstrucción probablemente sea de los tejidos blandos en la base de la lengua. ¿Listo? Entonces, esos pacientes, los adultos, deberían exudar bien despiertos, o si toman la decisión de exudar, siempre con cánula oral, porque pues, la nariz va a estar taponada probablemente y es el sitio quirúrgico, para evitar que se presente como esa obstrucción. ¿Listo? La obstrucción no es solo por laringoespasmo. Y después de tener esos 2 casos, no entendíamos el segundo porque me pasó a mí. Yo estuve el paciente despierto, tenía bis, tenía 0 expirado, o sea, supuestamente está despierto. Y me encontré esto, 52 reportes de edema pulmonar por presión negativa asociada al uso de Sugamadex. Yo les digo la verdad, hasta que me pasó no sabía. Resulta que el Sugamadex revierte primero el diafragma que los músculos faringeos. Entonces produce un esfuerzo, el diafragma arranca su función y hace una presión negativa. Entonces se llama edema pulmonar por presión negativa intrínseca, porque es intrínseco a los pulmones, ¿sí o no? Pues el diafragma y los pulmones. Y las otras, las que normalmente conocemos, que son por laringoespasmo, se llaman extrínsecas, porque son extrínsecas al pulmón. ¿Listo? Entonces, esto para mí, cuando revisé, cuando encontré el primero, empecé a buscar y hay 52 casos reportados en la literatura. Y para terminar, lo que hablamos de bienestar, esto lo discutimos mucho con Mauricio Vasco, y es que a la triple meta de los americanos, que todos sabemos que le faltaba la 4ª pata, que es el bienestar del talento humano. Entonces, en mi empresa tienen algunas consideraciones para esa 4ª pata después de que les compartimos el concepto. Entonces, se hacen como unos procesos de conversatorios individuales, darle a cada grupo la importancia de su labor, escuchar las necesidades y conocimiento a través de los ojos de cada uno de los grupos de atención. Se socializan los resultados financieros y cómo el rol de cada uno impacta en ese resultado económico y en la atención de los pacientes. Se hace un reconocimiento a los logros alcanzados, se fortalece el trabajo en equipo. Hicimos un entrenamiento en comunicación asertiva como una de las habilidades del empoderamiento y se están fortaleciendo entre los líderes de los diferentes servicios. Y de acuerdo al ciclo PHBA se hace una reorganización de roles y funciones de acuerdo a las capacidades y al desempeño de cada persona. Mensajes para llevar a casa, al trabajo mejor, porque uno no quiere, ¿cierto?, llevar mensajes para la casa y no para el trabajo. Entonces, buena selección de pacientes, no operar niños de amígdalas menores de 3 años, evitar la codeína en esos niños, ojo con la apnea del sueño en los pacientes de otorrino como probable causa de edema pulmonar y el uso del Sugamadex que se puede asociar. Cuando comparan Sugamadex y neostigmina de atropina, la neostigmina de atropina no revierten primero el diafragma. Entonces no están relacionados con edema pulmonar por presión negativa. Se puede presentar un laringoespasmo en cualquiera, ¿cierto? Uno utiliza antagonista y de pronto no estuvo el paciente en el plano que es, eso ya es otro cuento, ¿cierto? Y definitivamente pues el manejo multimodal desde el punto de vista de los analgésicos. Y eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, ahora nos va a hablar la doctora María José Torrado, que es ex profesora adjunta del Departamento de Anestesiología de la Facultad de Medicina UDELAR y ex docente de la Unidad Docente Asistencial
de analgesia anestesia en el Hospital Pereira Rosell. Yo les mostré cuando recién subí una imagen de las anestesias ambulatorias que se hacían en 1909 y que se hacían cirugías grandes. Por supuesto que los resultados no son los que tenemos ahora, no tenían las estructuras que tenían, pero sí cabe, porque eso no lo dije previamente, cabe tomar en cuenta que el doctor nos hablaba que tiene un servicio de cirugía ambulatoria y la cirugía ambulatoria puede funcionar en un servicio únicamente destinado a ello o puede funcionar en un hospital terciario donde se realicen otro tipo de cirugías. Y después le voy a preguntar a la doctora Duarte y al doctor, pero supongo que los criterios de inclusión no son los mismos porque nosotros tenemos la posibilidad en un hospital donde se realizan otro tipo de cirugías de dejar internados a los pacientes que tienen ciertas complicaciones, lo que no sucede en un servicio que es únicamente de cirugía ambulatoria. Bueno, la doctora Torrado. ¿Cómo están? Venimos a presentar la experiencia en nuestro centro. Incluimos un protocolo para colecistectomía en la ambulatoria a partir del año 2002 y estudiamos los primeros 300 pacientes que fueron operados consecutivamente desde agosto del 22 a enero del 24. Realizamos un estudio retrospectivo, observacional, estudiamos las historias clínicas electrónicas de estos 300 pacientes y ahora les voy a mostrar a un ser humano, que es ese que está ahí en el medio, que es el culpable que yo esté acá. Cuando me pidió, y ella también, asumí las culpas. Cuando me pidió que lo hiciera, un poquito lo odié, pero está. Después de revisar 300 historias de clínicas electrónicas, imagínense que el odio creció abundante, pero bueno, acá estamos. Les voy a contar un poquito cómo funciona nuestro centro. Es una unidad funcional independiente dentro del establecimiento. Tenemos estructura, personal, y nuestro único objetivo es el paciente ambulatorio, no hacemos otra cosa. Y tenemos circuitos que funcionan externos al otro, a todo lo que es la cirugía con internación. Hacemos cirugía ambulatoria. La cirugía ambulatoria se define a todo procedimiento que se realiza sin pernoctar en el hospital, o sea, no se admite. A diferencia de la cirugía de corta estancia, que es la cirugía donde el paciente permanece a dormir en el hospital o con una estadía menor a 24 horas. La cirugía mayor ambulatoria es todo procedimiento, cualquier cirugía sea, cualquier anestesia reciba el paciente, que puede ser dado de alta en el día, pero que necesita un periodo de observación posoperatoria o de recuperación posoperatoria después de la cirugía. En general, estos cuidados son poco intensivos y cortos, por lo cual es seguro darles de alta a las pocas horas. La cirugía menor, al contrario, no necesita periodo de recuperación. En general, son procedimientos que se realizan solo con anestesia local, procedimientos menores, y enseguida que finaliza la cirugía ya puede irse al domicilio. En este estudio nosotros estos 300 pacientes los realizamos solo como una cirugía ambulatoria, o sea, no pernoctaron, no fueron admitidos en el hospital. ¿Está? Nuestro centro opera aproximadamente 5.000 cirugías al año, entre el 23 y el 24. Durante la pandemia, o sea, previo al 23, no contamos los números porque se transformó en un centro COVID. Teníamos 30 camas de CTI, o sea que dejamos de funcionar durante unos años, el centro se cerró. Los ingresos no previstos en general es del 1,36% en todas las cirugías que se realizan, en las 5.000, y la readmisión fue de 0,19, o sea, baja. Este es nuestro centro, este es el área de preoperatorio, ya en el fondo están los baños, por ahí ingresan los pacientes, acá los controlamos, los ve el anestesista, realizan el protocolo preoperatorio y también lo utilizamos como fase 2, ahora les voy a mostrar la foto de fase uso, que es la primera recuperación, y luego pasan acá, que es la sala donde se readaptan al medio para pasar a fase 3, que es su domicilio. Esta es la recuperación fase 1, hay monitores, enfermería más atenta a los pacientes, oxígeno. Tenemos 5 salas de operaciones, más o menos como estas todas. Ahora, ¿por qué cirugía ambulatoria? La cirugía mayor ambulatoria ha crecido y va a seguir creciendo. Es una modalidad de prestación quirúrgica y va a seguir creciendo por estas razones. ¿Está? La demanda quirúrgica cada vez es mayor, las camas hospitalarias generan alto costo, hay necesidad de los pacientes y de todos de que los pacientes se recuperen y vuelvan a su actividad diaria más rápido, y la pandemia aumentó muchísimo todo esto, y esto de hecho la pandemia fue la que nos motivó a finalmente dar el paso de generar nuestro protocolo de
colecistectomía laparoscópicas ambulatorias. En el fondo, esta es la razón, ¿no? Las camas. La tendencia actual, la colecistectomía laparoscópica en especial, es una cirugía que es óptima para realizarse en forma ambulatoria, tiene un trauma mínimo, una muy baja tasa de complicaciones, entonces se puede realizar de forma segura. De hecho, en el mundo es ambulatoria desde 1985, o sea que estamos un poquito atrasados. Tiene alta tasa de satisfacción tanto de los pacientes como del personal de salud, o sea, todos nos sentimos cómodos realizándolo de esta manera. Tiene enorme éxito y la calidad también es alta, porque la calidad lo relacionamos más con el proceso asistencial en sí mismo y no depende si el paciente durmió o no durmió en el centro hospitalario. La tendencia actual es acortar las hospitalizaciones o evitarlas, ¿sí? En el futuro probablemente tengamos que explicar por qué dejamos un paciente internado y no ahora que estamos explicando por qué damos un paciente de alta, ¿verdad? Entonces, ERAS ha crecido por la misma razón y los protocolos de cirugía ambulatoria y de cirugía mayor ambulatoria van a seguir creciendo por esto mismo. Hoy en el mundo, nosotros en Uruguay nos planteamos la colecistectomía laparoscópica, en el resto del mundo los reemplazos articulares parciales o totales ya se hacen de forma ambulatoria, la cirugía bariátrica se realiza de forma ambulatoria, las histerectomías, como presentó Toto, se realizan de forma ambulatoria y las cirugías espinales también se realizan de forma ambulatoria. Forecast XG2 es una consultora americana que trae excelentes noticias para nosotros. Ellos lo que hacen es analizan todos los sistemas de salud y planifican lo que va a ser el futuro, qué necesidades van a haber en unos años para que los centros de salud se adapten y adapten su crecimiento y mejoren los servicios en función de qué va a pasar en el futuro. Y ellos traen buenas noticias para nosotros, ¿por qué? Porque dicen que en el 2033, que es el artículo todo procedimiento que necesita anestesia general va a crecer un 18%. ¿Está? O sea que pueden venir los drones, la inteligencia artificial, se fue Mauricio, no pasa nada. Y el futuro es ambulatorio. ¿Está? Todos los procedimientos van a intentar hacerse de forma ambulatoria. Va a aumentar 10% en 5 años, 16% en 10 años. También hay límites, ¿no? No podemos hacer cualquier cosa, ni cualquier cirugía, ni cualquier paciente, ni en cualquier lugar, y no todos los pacientes, no solo por las comorbilidades o por la complejidad de la cirugía, sino porque puede requerir un manejo hospitalizado por las complicaciones o por los drenajes, por el dolor, y no todos los pacientes, y también en un punto importante que hay que tener en cuenta, que a veces no le tenemos tanto en cuenta, que es el paciente y su familia, su entorno, dónde vive. Nosotros transferimos la responsabilidad del cuidado del paciente a ese cuidador y ese tiene que ser un adulto responsable, que sea perspicaz, que se dé cuenta si ese paciente complica y que pueda llevarlo al centro hospitalario de aparecer una complicación. Los criterios de inclusión, exclusión, y no, puse como el cosito ahí que va entre IN y EX por una razón. El proceso de selección está cambiando, es dinámico. Actualmente nos dedicamos a ver qué pacientes podíamos incluir dentro de un programa de cirugía mayor ambulatorio. Y la tendencia actual es que casi todo el mundo puede estar incluido, con excepciones. Entonces, ese es un cambio en el paradigma de los protocolos. Actualmente en nuestro centro, o por lo menos lo que se recomienda cuando uno inicia un programa de cirugía ambulatoria, de cirugía mayor ambulatoria, es hacer un protocolo o un criterio de selección que sea estricto y muy confiable, que te dé buen éxito para evitar los errores y que funcione de entrada bien. Luego uno puede ir agrandando ese protocolo y seleccionando otro tipo de paciente y ampliándolo, por ejemplo. Nosotros hoy manejamos los menores de 68 años, ASA 1 o 2, que vivan cerca del centro hospitalario, bueno, todo lo que dijimos, ¿no? Y lo otro importante en esta cirugía en particular es que la enfermedad sintomática no esté complicada. Lo quirúrgico también es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Si tiene evidencia clínica o paraclínica de colecistitis o de litiasis coledociana, no debería estar en un programa ambulatorio. Tampoco los que tienen cirrosis, sufrimiento crónico de la esfera patobiliar. La colecistitis en sí, o los problemas, o la colecistitis subaguda,
multiplica por 3 la tasa de readmisión en los programas de cirugía ambulatoria. Los pacientes con laparotomía en hemiabdomen superior es relativo, en realidad se relaciona con la tasa de conversión por la presencia de adherencias o disección dificultosa. Estos son los pacientes que son ideales para iniciar un programa, que fue lo que hicimos nosotros al principio. Pacientes menores de 65 años, ASA 1 o 2, sin cirugía previa abdominal, sin antecedente de colecistitis y con una duración quirúrgica 60 minutos. Esto es un poquito lo que se lee en la literatura internacional, lo que están hablando ahora. En realidad ya lo hablaron todo, yo creo que de acá sigo porque no hay mucho que les pueda aportar de vuelta. Este es nuestro protocolo ambulatorio preoperatorio. Cuando ingresan los pacientes se coloca la vía, se administra dexametasona como parte del protocolo de náuseas y vómitos, que es a todos los pacientes. Acá hay que destacar que los pacientes aquí se van a someter a una cirugía que es laparoscópica, que es un factor de riesgo para náuseas y vómitos. La mayoría, como van a ver, son mujeres jóvenes, por lo cual tienen 3 factores. Deben recibir 3 fármacos para profilaxis de náuseas y vómitos. La dexametasona es una de esas, antibióticos a todos, y el ketorolac y el paracetamol y la pregabalina como parte de la analgesia multimodal, que hoy ya hablamos hasta el cansancio. Solo decirles que ketorolac ha demostrado, ese es el nivel de evidencia que dice al lado, ¿vieron que dice 1A, 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 1B? Está. O sea que ketorolac es 1A, ha mostrado índices de analgesia comparado a los opioides y demostró que disminuye mucho el consumo de opioides posoperatorios. El paracetamol o el acetaminofén, efectivamente es lo mejor, la mejor opción, es fácil de administrar. Y la pregabalina es algo que está discutido. Hablamos mucho hoy, Toto yo sé que lo dan solo si lo viene recibiendo. Hay estudios que sugieren que la pregabalina o la gabapentina preoperatoria disminuye el consumo de opioides en el postoperatorio, o sea, nos ayuda a manejar el dolor en el postoperatorio y a disminuir el consumo. Pero también se relaciona la pregabalina y la gabapentina, sobre todo en dosis altas, en pregabalina de 300, a una somnolencia, a un retardo en el despertar en el postoperatorio que no va con nuestros objetivos de anestesia general rápidamente de alta para ir al domicilio. Igualmente nosotros por ahora sí, igual el nivel de evidencia es 1B, no es del todo. En el intraoperatorio, básicamente no importa la vía, salvo la piedra, la anestesia general, lativa, el REMI, lo que quieran, puede ser. Mientras sus objetivos estén claros. El objetivo es que el paciente se despierte rápidamente, que rápidamente no tenga efectos secundarios, o sea que pueda deambular y pueda retornar a su domicilio, que no tenga náuseas y vómitos y que no tenga dolor. ¿Con qué anestesia lo hacen? No hay evidencia suficiente como para recomendar una sobre otra, la que mejor manejen, la que más les guste. El ondansetron también está protocolizado como parte del programa de prevención de náuseas y vómitos. La aspiración del neumoperitoneo e infiltrar las incisiones quirúrgicas con bupivacaína también tienen nivel de evidencia 1A. Está demostrado que disminuyen el dolor en el postoperatorio inmediato. En el postoperatorio inmediato el dolor es sobre todo un componente visceral, por eso la aspiración del neumoperitoneo. También se han planteado la infiltración de, la instilación de suero salino caliente en el sitio, en el lecho quirúrgico, o la instilación de lidocaína también intraperitoneal en el lecho quirúrgico. Estos mostraron alguna evidencia de menor dolor en el postoperatorio inmediato, pero no mejoraron los números de tasa de alta o tiempo al alta o readmisión. O sea que son ahí. Lo que sí está demostrado con evidencia 1A es las presiones bajas, trabajar con presiones bajas, menos de 10 a 12 milímetros de mercurio, el lavado con suero salino y la aspiración de neumoperitoneo a conciencia antes del cierre parietal. Lo ideal es la infiltración con lidocaína o bupivacaína. O sea, lo ideal es anestésicos locales de larga duración, idealmente antes de la incisión quirúrgica. El puerto que más duele es el puerto umbilical, es el puerto más grande que se utiliza, por eso el mini port, o sea, disminuir el tamaño del puerto es importante. ¿Qué más? Del postoperatorio.
Después de la sala de operaciones pasan a fase 1, que es la recuperación. En fase 1 la analgesia se hace en base a AINES, paracetamol bioral, rescates con morfina. Ahí deben tener monitorización y oxígeno. Y se van de alta según escala de Alderete. En fase 2 es la etapa de readaptación. Para irse de alta debe deambular sin mareos, no tener náuseas y vómitos, dolor leve o nulo, hemodinamia estable, sin sangrados activos. La micción espontánea y la tolerancia bioral en el PADS modificado es relativo, no sería excluyente para el alta. Criterios de ingreso. El ingreso inesperado, esos pacientes que ingresaron en el protocolo de colecistectomía laparoscópica ambulatoria, pero resulta que necesitamos ingresarlo. ¿Por qué? La disección quirúrgica dificultosa, la duración de más de 90 minutos, la aspiración de eventos adversos intraoperatorios, náuseas y vómitos no controlables, dolor no controlable y las sociales. De estas destacar las complicaciones graves en la colecistectomía laparoscópica son muy raras, las que implican riesgo vital como un sangrado arterial, son complicaciones que se producen rápidamente en el posoperatorio, que es cuando el paciente todavía está en el hospital. O sea que es una técnica y una cirugía muy segura para irse después, ¿sí? Si ocurre algo de todo eso, nos vamos a dar cuenta en la recuperación inmediata y no se va a ir de alta. ¿Por qué nos importa ver los resultados de lo que hicimos? O sea, ¿por qué hicimos este estudio y por qué nos gusta presentárselos? Es fundamental. Cuando uno hace criterios de selección y comienza un tipo de programa como este, debe evaluarse. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda muchísimo a ver si estamos correctos en la selección de paciente, si hay algo en el intraoperatorio a corregir, si hay alguna cosa en el preoperatorio a recibir, cuántos pacientes tienen dolor, cuántos pacientes tienen vómitos, cuántos reconsultan, por qué. Es fundamental el análisis de esos resultados para mejorar y para ver la calidad. Sobre todo para mejorar la capacitación del personal. Ahí hay mucho por hacer. ¿Y qué fue lo que nos pasó? Estos son nuestros números, son 300 pacientes en total, acuérdense. 280 se fueron de alta a domicilio en el día. Puse 275 porque en realidad 5 reconsultaron y fueron readmitidos al hospital. 20 de los 300 tuvieron que quedarse. Eso da 6,6% de tasa de admisión inesperada y 1,66% de tasa de readmisión. Estos son los datos demográficos que estudiamos. La edad promedio es de 52 años, 18 la mínima, o sea, no aceptamos niños, y la edad máxima 72. La distribución por sexo es la descrita internacionalmente, siempre son 70% mujeres más o menos, o más. Estos son los tiempos. En el intraoperatorio el mínimo fue de 15 minutos, el máximo fue 207, que por supuesto quedó ingresado, es una lesión de vía biliar que ocurrió durante el intraoperatorio, y el promedio de la duración quirúrgica fue de 44 minutos. Los tiempos hasta la alta, el mínimo fue de 2 horas, el máximo de 8 horas, con una media de 4 horas de alta a domicilio. Las causas de ingreso, ahora vemos cada una, ¿no? Cada uno que ingresó lo analizamos, miramos la historia a 30 días. Las razones sociales, que es lo primero que está, este es el núcleo duro, ¿está? De todos los programas de cirugía mayor ambulatoria. Es el número más difícil de bajar. ¿Por qué? Porque es el paciente que uno le explicó todo, que entendió, que aceptó, pero que llegó ahí y dijo, yo prefiero quedarme, ¿no? Porque no tiene una familia que la acompañe, porque se siente inseguro. O sea que en todo el mundo este es el factor duro, o sea, el núcleo duro que es difícil de bajar. Igualmente la información previa, o sea, mejorar nuestra sistematización en la información escrita preoperatorio, más consultas en el pre, porque no se olviden que nosotros también hicimos esto en pacientes que estaban esperando desde antes de la pandemia. O sea, estos 300 pacientes seguramente tenían un año de espera, ¿no? Entonces, también las consultas fueron antes y entonces eso de sistematizar la consulta, entregarles información escrita, es bien importante para que esto disminuya. Las causas médicas anestésicas, digamos, fueron estas: 3 pacientes por mareos, náusea o dolor, 2 pacientes que necesitaron oxígeno posoperatorio, los 2 eran asmáticos, 2 pacientes que se filtraron en realidad porque estaban con doble antiagregación por una cardiopatía isquémica, o sea que no deberían haber sido incluidos en el protocolo, y 2 pacientes de SAOS. Acá es donde nosotros tenemos que trabajar, acá los anestesistas, digo, donde tenemos que trabajar, donde tenemos que hacer un feedback con cada uno de esos pacientes, ver el equipo que trabajó con ellos,
revisar por qué, actualizar las guías y mostrarles por qué no es necesario a estos pacientes. Seguramente se pueda optimizar la ventilación intraoperatoria y hacer muchas cosas para que este número disminuya. Las otras causas fueron quirúrgicas. Colicistitis subaguda, 2 pacientes que quedaron con drenaje. Laparotomía, 2. Una lesión de vía biliar y un pilocolecisto que también se convirtió. Y otras médicas fue una paciente, Otras médicas fue una paciente que presentó una presión precordial postoperatoria, que en realidad se hizo electrotroponinas y quedó por el cardiólogo ingresada, pero el otro día se fue de alta, no pasó nada. O sea que en suma, nuestras causas de ingreso fueron sociales 25%, quirúrgicas 25% y anestésicas médicas 50%. Ahí tenemos mucho trabajo por hacer. Las causas de readmisión fueron 5 pacientes, ¿recuerdan? El dolor abdominal fue en las 24 y 48 horas del postoperatorio, fueron 2 pacientes. Acá cabe destacar que este es el momento del dolor de hombro característico, ¿tá? Al principio el dolor es distinto en el postoperatorio de la colecistectomía. Al principio es bien visceral y del puerto umbilical, y luego a las 24 a 48 horas es el pico del clásico dolor de hombro, que en general es un dolor de hombro que es corto y de poca intensidad, pero a veces es severo. Todas esas medidas de insuflación a baja presión, de distilación, de aspiración de neuroperitoneo, colaboran a que no presenten un dolor de hombro severo y no tengan que readmitirse. Y los otros 3 pacientes fueron complicaciones quirúrgicas. 2 reingresaron, una peritonitis biliar, que se tuvo que hacer una laparoscopía diagnóstica, y bilistasis, y otro paciente que ingresó por dolor y tenía un hematoma esplénico en el postoperatorio, que evolucionó bien, estuvo en internación una semana y se fue de alta. Pronto. Muchas gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta para alguno de los expositores. Maco, en el protocolo de ustedes, ¿tienen establecido a qué hora, o sea, cuántas horas del postoperatorio se van de alta? Porque vos pusiste un mínimo o un máximo, no sé si eso depende del paciente o tienen estipulado, tipo... Está. No me quedó claro. Por eso es buenísimo estudiar, porque encontré 1 millón de pacientes que se iban a las 2 horas y hay que estudiar con cada paciente. Por eso es importantísimo que los pacientes, hacer este tipo de estudios, que es una auditoría en realidad de lo que ocurre. Ahí corresponde un análisis de eso y un debriefing con todo el personal de enfermería, el personal de nurse, el personal de anestesia. Con todo eso es que se mejora y logramos llegar a tasas de éxito, de admisión mucho menores y de altas. Una igual fue María Estela, te aviso. Hola, en realidad quería hacerle la misma pregunta que hoy ibas a hacer, Ivana. Los criterios de inclusión cuando el centro ambulatorio está incluido dentro de un lugar de terciario o cuando es una cosa separada. Porque, bueno, nosotros trabajamos casi todos en lugares que el centro ambulatorio está incluido dentro de un hospital o un sanatorio especializado. Los criterios de inclusión tenían varias patas y, como dijo María José, es algo dinámico. Lo más importante es que estén claros. En el centro que sea tienen que estar claros. Para definir cuáles van a ser nuestros criterios de inclusión, nuestros criterios de selección, hay que tener en cuenta eso. Nuestra unidad está integrada a una institución que tiene un soporte de camas de ingreso, de un CTI, o nuestro paciente se va a operar en un centro o en un lugar que es una unidad ambulatoria sola que no cuenta con un sistema de ingreso no previsto o de respaldo y va a tener que ir a otro lugar. En base a eso es que valoramos todo el equipo quirúrgico, qué tipo de procedimientos se van a realizar y en qué lugar estoy para establecer esos criterios que son los que tenemos que fijar en cada lugar. Por eso son diferentes, capaz, los criterios que tienen ustedes en su centro, los criterios que puso María José y los criterios que les dije yo. Los criterios que pusimos en la presentación son los globales en general. Serían como lo más osados para un centro que tiene capacidad de respuesta ante un ingreso o una complicación no prevista. Cuando estamos en un lugar que no tiene capacidad de respuesta o de ingreso no previsto, lo ideal es bajar un poco la vara y ser un poco más estrictos, tal vez no coordinar los ASA 3, quedarnos con los ASA 1, ASA 2,
limitar la edad, además de tener en cuenta la fragilidad, hacer ese test de fragilidad un poco antes, tener menos tolerancia con las comorbilidades complicadas o con las comorbilidades y ser como más estrictos en esa optimización y en esa estabilización del paciente. No sé si fue clara, si quedó alguna duda. O sea, los criterios no son los que yo les dije, sino en base a estos que fueron presentados es que cada unidad, cada centro lo va a establecer y lo más importante es que estén claros, así como los tienen ustedes claros, así como los tiene claros María José en su protocolo. Cada centro que tiene una unidad de cirugía ambulatoria tiene que tener claros y establecidos esos criterios y todos seguir los mismos criterios. Igual los criterios de selección varían también no solo del centro hospitalario, donde si es una unidad funcional independiente pero integrada en un establecimiento o es una unidad separada como la de Toto, implica también la cirugía. Por ejemplo, un obeso mórbido que necesita opioides en el posoperatorio o un SAO que indispensablemente necesita opioides porque es una cirugía mayor que es muy dolorosa en el posoperatorio, es muy distinto a si se opera de algo que se puede manejar con una terapia analgésica multimodal. O sea, el tipo de cirugía a la cual lo van a intervenir también importa para el criterio de selección. O sea, depende de las tres cosas. Es una interrelación entre muchas cosas. Por eso se arman protocolos y criterios de selección específicamente para cada cirugía en cada centro. La medicación preoperatoria, ¿con qué tiempo? Preoperatorio inmediato. Inmediato. Ingresan los pacientes al área que yo te mostré, que es el preoperatorio, nosotros los valoramos, indicamos si está apto, o sea, si va a entrar, por las dudas que se vaya a suspender o algo, e inmediatamente enfermería le administra todo eso, le pone la vía, le administra los medicamentos intravenosos y toma los biorales. Bien, gracias. Bueno, muchas gracias Ivana por el módulo de anestesia ambulatoria.